Buenas tardes, yo soy del equipo 1, mi nombre es Giovanna Treviño. A mí me tocó dar la fase 2, que viene siendo el diseño del sistema o del servicio en su caso. En este diseño, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, estamos nosotros dando o diseñando el sistema o el software de lo que viene siendo una empresa aseguradora. ¿Para qué? Para que esta empresa pueda dar altas y bajas de clientes, proveedores, ver el estatus en el que está y con qué póliza está contando. En ahora sí que en esta fase estamos dando lo que son 7 procesos a desarrollar. A continuación los voy a ir dando cada uno que lo vaya nombrando voy a ir dando su descripción, el cómo se elaboró y para qué es lo que nos está sirviendo. Por ejemplo, tenemos como primer proceso la gestión del catálogo del servicio. ¿Qué estamos dando a entender aquí? Bueno, en el diseño que estamos haciendo para la agencia Profia Seguros, bueno, consiste en que estemos modificando lo que ya tienes actualmente. En este servicio cuentan con lo que viene siendo lo básico, dar de altas, dar de bajas y modificar a clientes. Pero esta empresa tiene más que dar porque tiene una banda ancha muy grande, entonces vamos a tratarla de explotar lo más que podamos. ¿Qué le estamos agregando? Le estamos agregando lo que viene siendo un catálogo de automóviles para que cuando se ve que tengan que dar de alta el servicio de una cobertura amplia para un auto, bueno, ya no necesita la persona llevar su automóvil a la agencia para que lo estén checando, sino que aquí mismo ya contamos con la base de datos, ver si el automóvil que trae es eléctrico, es de lujo. Bueno, ya nosotros estamos brindando lo que es esa base de datos. También contamos con lo que vienen siendo los depósitos, cómo lo van a dar, si va a ser por medio de algún banco, lo va a dar en efectivo, se le va a facturar alguna letra. También le estamos agregando lo que son las facturas. Bueno, aquí mismo ya se está englobando todo en un mismo sistema sin que la persona o el asistente de la agencia esté llevando o esté cambiando a cada rato de sistema. Además tenemos lo que viene siendo la gestión del nivel de servicio. Aquí, ¿qué estamos queriendo decir? Bueno, nosotros vamos a estar garantizando lo que viene siendo el contrato del SLA, que todo lo que le estamos brindando ahí, nosotros en este proceso vamos a ver si lo estamos cumpliendo a como lo estipulamos en nuestro acuerdo, y si no, para irlo modificando y hacerlo no lo más parecido, sino que esté exactamente a como nosotros lo estipulamos, que esto viene siendo la fase 1. También tenemos lo que es la gestión de capacidad. Aquí vamos a ver qué tanta capacidad tiene nuestro sistema de proveer a nuestro cliente. Por ejemplo, en la captura de clientes y proveedores, las altas, las bajas y las modificaciones, o en su caso, así como la eliminación, como ya lo habíamos mencionado, la galería de autos con la que va a contar, bueno, con sus especificaciones correspondientes para facilitar la cotización, y también que, bueno, vamos a poder navegar en los portales de las distintas aseguradoras que va a tener esta agencia, como viene siendo a la mejor Ava Seguros, MedLife, ya vaya siendo según el caso. Bueno, en la gestión de disponibilidad, perdón, bueno, aquí ¿qué estamos queriendo decir? Bueno, vamos a garantizar qué tanto del sistema se va a tomar en cuenta. El asistente de la agente utilizará el sistema para, para los reportes, pero no nada más el asistente lo puede tomar, sino que también el agente, como iniciativa propia, puede ingresar al sistema teniendo la oportunidad de entrar desde su ordenador sin necesidad de moverse. También tenemos lo que va a ser el enlazado del sistema de la misma aseguradora hacia las distintas empresas
que viene siendo ABA, ya sea el proveedor que esté manejando en su momento. También tenemos la gestión de continuidad del servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de haber algún siniestro, ya sea que alguna inundación, que se haya quemado el servidor, algún incendio en la empresa, bueno, nosotros vamos a contar con lo que viene siendo un respaldo. Este respaldo, obviamente, nosotros guardándolo como, ahora sí, que con sus respectivas medidas de seguridad para que nadie más vea la información que tenemos, esto lo va a tener que hacer la empresa, que viene siendo propia seguros, ¿verdad? Los requisitos y la estrategia, bueno, el cliente va a tener que estar haciendo periódicamente un respaldo y nos lo va a estar enviando vía correo para que nosotros tengamos ese respaldo. Ya si llega a haber algún siniestro o robo de información, nosotros le podemos restaurar el servicio mandándolo o volviendo a implementar lo que viene siendo la base de datos. En la implementación, ¿quién lo va a realizar? Bueno, lo va a realizar el administrador del sistema que cuenta con conocimientos básicos, no nada más básicos, sino un poco más a fondo del sistema que nosotros estamos implementando. La operación continua se le dará la capacitación a los empleados de la empresa. ¿Para qué? Para que puedan moverse y ahora sí que desarrollarse ampliamente en el sistema nuevo que se les estaría dando. Cada y cuando se les estaría dando la capacitación, estaría haciendo cada 6 meses, por lo pronto. Si hay alguna mejora, bueno, se le estaría dando inmediatamente después de haberse realizado esta mejora. Como sexto proceso tenemos lo que viene siendo la gestión de la seguridad de información. Aquí una persona externa de la empresa no va a poder tener ningún acceso a lo que viene siendo nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque estamos resguardando la información de los clientes de la empresa que nos está contratando. ¿De qué forma? Bueno, para que puedan ingresar al sistema, primero que nada deben de darse de alta con un formulario en lo que viene siendo en el área de sistemas. ¿Para qué? Para que el departamento de sistemas como tal le dé lo que viene siendo su usuario y su password. Si el usuario y el password no están dados de alta por sistema, no se va a poder ingresar de ninguna forma lo que viene siendo alguien externo o alguien que no esté autorizado a ver nuestra base de datos. Como último proceso, pero no por eso el menos importante, viene siendo gestión de suministradores y proveedores. ¿Esto para qué? Para garantizar la disponibilidad continua del servicio por parte de los proveedores. Algunos subprocesos para validar, como vienen siendo seleccionar, renovar lo que son los contratos de los distintos proveedores con los que vamos a estar trabajando nosotros. Asimismo, definir y negociar los nuevos contratos ya garantizados que está dando constancia de los acuerdos que anteriormente hemos establecido, así como gestionar la relación con los proveedores que ya tenemos actualmente y evaluar el desempeño de ellos. Por último, también tenemos el renovar y terminar contratos con cada uno de ellos. Por mi parte, es todo de la fase 2. Si alguna duda, más adelante se estarán dando las distintas etapas de cómo se llevó a cabo este trabajo. Gracias.